inmoralidad sexual en la iglesia, algo que en la actualidad está pasando, también pasó en la antigua iglesia. Y hoy quiero tocar un tema delicado con respecto a la inmoralidad sexual. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de este tema que está aconteciendo en esos tiempos? En primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Pablo muestra su indignación al saber de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Era una iglesia que era el pueblo de Dios. Y hoy quiero tocar este punto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no sin antes orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, Señor. No nos sentimos capaces, Señor, de hablar tu evangelio, pero hoy te pido que seas tu Espíritu Santo, Señor, que hable a través de mi boca, para que cada persona que escuche este mensaje, Señor, pueda ver con claridad a la luz de la Biblia cómo está llevando su vida cristiana. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, oh Dios. Amén. En otra traducción dice, en Nueva Traducción Viviente: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Dice Pablo: se me hace difícil de creer lo que me estoy enterando de ustedes. Y vamos a observar qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de este pecado. Y sin duda alguna un pecado grave ante los ojos de Dios. Y no es que esté poniendo en una escala de valores los pecados, pero Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18: huid de la fornicación. Corre por tu vida, corre por tu alma. Él no te dice sal, no debes practicar. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado estaba en la iglesia, y un pecado que Pablo dice que ni los paganos, o sea, la gente del mundo, lo practican. El pecado sexual en la iglesia había entrado, estaba ahí. El término fornicación es la antigua palabra griega porneia, que en términos generales se refiere a otro tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo homosexualidad. Esta palabra porneia aparece con frecuencia en primer lugar en la lista de los pecados del Nuevo Testamento, pero no porque los primeros cristianos tuvieran deslices relacionados con el sexo. En vez de eso, es porque el área del sexo era uno de los lugares más dramáticos donde la ética de la cultura griega chocaba con la ética de Jesús. La inmoralidad sexual era un hecho aceptado para la persona común en la cultura griega, pero no era bueno entre los seguidores de Jesús. Y dice Pablo: ¿alguno tiene a la mujer de su padre? Aparentemente alguien había estado teniendo una relación sexual, ya sea casado o quizás viviendo juntos con su madrastra. Era la esposa de su padre. Asumo en estos momentos que la mujer involucrada no debe ser cristiana, porque ella no es señalada en el texto. Dice Pablo: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo entendió que este tipo de relación incestuosa sería considerada tabú incluso entre los paganos de su cultura. Sin embargo, los cristianos corintios parecían aceptar esta conducta. Desde la antigüedad era un pecado grave ante los ojos de Dios. Vamos a Levítico 18:8, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En Deuteronomio 22:30 dice: ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre.
Dios maldice esa relación. Deuteronomio 27:20 dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. En la cultura mundana en sí, lo que consideraba pecado, pero los cristianos corintios no parecían estar molestos del todo. La reacción de Pablo hacia el pecado en la iglesia es que él dice en 1 Corintios 5:2: vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió el tal acción? Dice Pablo: vosotros estáis envanecidos. Más bien deberían lamentarse. Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado por los cristianos en Corinto porque parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados. Dice: deberías haber lamentado, deberían lamentar de lo que está sucediendo, deberían lamentar lo que está pasando, esta conducta. Previamente en esa carta, Pablo ha estado tratando principalmente con los problemas mentales de los cristianos corintios, sus ideas equivocadas acerca del poder y de la obra de Dios y sus siervos. Ahora Pablo está comenzando a tratar con los problemas morales de la iglesia. Pero ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios. Dice Pablo: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Para que fuese quitado de en medio de nosotros, de vosotros, al que cometió tal acción. Claramente, esta era la solución de Pablo al problema: sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto. ¿Por qué? Recuerde que Corinto era una ciudad notoriamente para la inmoralidad sexual y las regiones paganas no valoraban la pureza sexual. No era difícil para un corintio pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera cuando se trataba del sexo. La cultura griega podría decir en realidad: tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. No sabían que era incorrecto a lo largo del Antiguo Testamento, aunque Levítico 18:8 prohibía tener estrictamente sexo con su madrastra. Y más que nada los cristianos en Corintios estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. Ellos probablemente estaban diciendo: mira cuán amorosos somos, estamos aceptando a este hermano tal y como es. Los cristianos de Corintios eran orgullosos. Pablo dice: estáis envanecidos de su aceptación de este hombre. Ellos pensaron que esto era algo bueno de ellos, pero en lugar de gloriarse, ellos deberían lamentarse. Y es como cada creyente genuino debe lamentarse acerca de este pecado. No aceptarlo, sino todo lo contrario, reprenderlo. ¿Cuál fue el remedio de Pablo a esa situación? Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 3: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo dice: ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Cuando Pablo menciona su espíritu, estando presente, él no está hablando de una proyección astral en la iglesia primitiva. Él realmente está representando en esta carta, en medio de ellos, la cual era una extensión espiritual válida de su autoridad apostólica. En otras palabras, Pablo no tenía que estar ahí para ejercer su autoridad. La distancia no lo hacía por ningún motivo menos apóstol. La distancia no lo hacía por ningún motivo
un hombre sin autoridad. Él dice, yo desde aquí he juzgado. Él dice, ciertamente he juzgado. ¿Está Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7, donde dice, no juzguéis para que no sea juzgado? Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo en el mandato de Jesús en Mateo 7 del 1 al 5, porque prohíbe juicio hipócrita y juzgar a otros por un estándar por el cual nosotros mismos no queremos ser juzgados. Pablo está perfectamente dispuesto a aplicar los mismos estándares a él mismo que está aplicando a los cristianos en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cómo pueden ellos entregarlo a Satanás? Es bien sencillo, al ponerlo fuera de la iglesia, en el mundo, el cual es el dominio del diablo, el castigo de remover la protección espiritual y la comodidad social. No es una imposición del mal. Dios a sus amados, a sus escogidos, protege de los ataques de Satanás, aun cuando nunca sabemos de esos ataques. Ejemplo, en Job 1:10 dice, ¿no has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y otro ejemplo es en el caso de Pedro en Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, confirma a tu hermano. Es la protección de Dios sobre sus escogidos, es la protección de Dios sobre sus fieles. El hecho de que muchos puedan salir de la iglesia sin pensarlo dos veces muestra realmente cuán débiles son en la fe. En la iglesia es necesaria la disciplina por el bien propio, por el bien de la persona y por el bien de la iglesia. Si el hombre rehusó enfrentar su pecado, la iglesia debe encararlo por él, por el bien suyo y por el bien de ellos. El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y la comodidad social de la iglesia era la destrucción de la carne, no del cuerpo. Este hombre, aunque cristiano, estaba en este tiempo dado a los pecados de la carne, y Pablo está diciendo, sacarlo de la iglesia para que el hombre sea entregado a las consecuencias pecaminosas de su carne. Y la esperanza es que él, al revolcarse en los resultados de su pecado, el impulso pecaminoso en esta área en particular sea destruido. Como cristianos debemos pelear continuamente con la carne, porque aunque el viejo hombre está muerto, habiendo sido crucificado en Cristo, la carne aún vive. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La lucha es constante y debemos estar alertas, apercibidos, llenos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, como dice las Escrituras en Efesios 5:18. Dios ahora nos llama a un compañerismo con Él, a hacerle a la carne lo que Él hizo por sí mismo al viejo hombre. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los cristianos, lo lleve a crucificar la carne y sus pasiones y sus deseos pecaminosos. La palabra sea entregado a Satanás para destrucción de la carne eran usadas para justificar la terrible tortura durante la Inquisición. Pero esto no es para nada de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de destruir el cuerpo físico del hombre. No está hablando de destruir el cuerpo físico del hombre, sino señalando el poder espiritual de su carne pecaminosa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La meta de la disciplina es bien clara, es
la seguridad de la salvación, no de la destrucción de su espíritu. Aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa y necesitaba corrección severa, Pablo no le escribe como perdido para siempre. Toda disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con la actitud de restauración y no de condenación, como Pablo lo escribió también en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14, dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. No te juntes, dice, con una persona que diciéndose cristiano o siendo cristiano sigue practicando el pecado. Dice en el 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La disciplina en la iglesia, mi amado hermano, no es un grupo de policías que está para atrapar criminales, más bien es un grupo de hermanos y hermanas con los corazones rotos buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Pablo no dice que la iglesia debería quitarle la salvación al hombre pecador. Dicho sea de paso, porque ningún hombre puede certificar la salvación o quitar la salvación. Es un privilegio de Dios. La iglesia no garantiza la salvación y mucho menos puede quitarla. Pero hay casos por el bien del pecador y por el bien de la iglesia cuando alguien debe ser quitado de la congregación. En algunas denominaciones lo llaman excomulgar o expulsar a una persona. Ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. En la iglesia de hoy, esto raramente atrae a un pecador al arrepentimiento, porque ellos pueden fácilmente ir a otra iglesia y pretender que nada pasó en su vieja iglesia. Es fácil para ellos jugar un papel de víctima y actuar como si su primera iglesia hubiera sido cruel con ellos, hubiera sido cruel hacia ellos. Si bien es verdad que algunas iglesias han sido crueles con sus miembros e injustamente sacado a algunos de la congregación, esto no significa que la iglesia debe practicar los principios bíblicos que Pablo enseña aquí. Esto debe hacerse tanto por el bien de la iglesia como por el bien del pecador. Entonces, iba a haber en una reunión en la iglesia donde Pablo espiritualmente estaría presente y entregaría en el nombre de Cristo, en el ejercicio del milagroso poder con el cual fue embestido, al ofensor, al poder de Satanás. La razón de Pablo para sacar a esa persona de la iglesia es porque la influencia de esa persona puede dañar al grupo entero. Una influencia, una persona que vive bajo actitudes pecaminosas, practicando el pecado, o vive con un espíritu orgulloso o resentimiento, esa persona puede contaminar al resto de la iglesia. Pablo dice en primera carta a los Corintios 5:6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Él dice, no es buena vuestra jactancia. De nuevo, los cristianos corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado notorio de este hombre. Ellos pensaron que mostraban al mundo entero cuán amorosos eran. Pero tú no muestras amor a un cuerpo siendo un tipo de cáncer, mi amado hermano. Podemos decir con certeza que Pablo está más preocupado acerca del pecado de la iglesia entera, y me atrevo a decir, especialmente en el liderazgo, que el pecado individual de un hombre. Ambos son importantes, pero el pecado de la iglesia es peor. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y la persona que tenga síntomas de pecado y no es corregido puede destruir a mucha gente en la iglesia, cuando la gente es inmadura y presta sus oídos. Y hemos visto casos aquí. Hemos visto casos como una persona inmadura que vive en pecado empieza a compartirle a otros hermanos y se los lleva, y luego esas familias se destruyen. Hemos tenido 4 familias que se destruyeron por causa de un hombre. Y se la lleva por acá, rentando por acá, viviendo por acá, de iglesia en iglesia, creando iglesia, cerrando iglesia. Bueno, la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y la persona que tenga esos síntomas de pecado y no es corregido puede destruir a mucha gente.
1 Corintios 5, 7 dice, y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva la masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo dice, limpiaos de esta vieja levadura. En la fiesta de la Pascua, toda levadura era removida de la casa, y nada con levadura en ella debía ser comido por una semana. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, tal y como los judíos estaban preocupados por remover toda la levadura de entre ellos, así la iglesia debería tener preocupación por remover tales pecadores notorios y no arrepentidos de en medio de ellos, porque nuestra Pascua es Cristo. La conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana no es algo extraño. Jesús es en efecto nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. Por tanto, debemos vivir en pureza de la que habló la Pascua. Y nuestra vida cristiana debe ser marcada por las mismas cosas que caracterizaron la Pascua: salvación, liberación, gozo, plenitud, pureza de esa levadura. El punto de Pablo es tan claro como dramático: viva sin levadura porque ustedes no son leudados. Sé lo que eres. El mensaje que debemos tener realmente, mi amado hermano, mira, algo que un comentarista, no, es un predicador conocido como el príncipe de la predicación, el señor Charles Spurgeon, dijo: la salvación en pecado no es posible. Siempre debe ser la salvación del pecado. La salvación en pecado no es posible. Siempre debe ser la salvación del pecado. Sinceridad y verdad. Estos son los fundamentos para el camino de la vida cristiana. El principio de la separación cristiana, Pablo dijo en una carta previa que evitaran gente fornicaria. 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No os juntéis, y es literalmente mezclarse. En el contexto de las relaciones sociales significa mezclarse con o asociarse con de manera cercana. Pablo nos habla más claro en 1 Corintios 5:10. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, 5:10 al 13. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien, dice Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni comáis, dice en el 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo dice: no absolutamente con los fornicarios del mundo. Pablo no quería que los cristianos de Corinto esperaban una conducta piadosa de la gente impía. El desasociarnos de los pecadores en el mundo pecaminoso sería que tendríamos que salir de este mundo. Sorpresivamente, este es exactamente el acercamiento que muchos toman para la santidad y el caminar cristiano: alejarse lo más posible del mundo. Este más bien es un espíritu religioso en la iglesia primitiva y medieval. En lugar de eso, sin aprobar el pecado de los pecadores, en este mundo deberíamos saber que ellos serán pecadores. No deberíamos sorprendernos u ofendernos de aquellos que no conocen a Jesús, sean ávaros. Literalmente significa quienes deseen tener más, quienes quieren tener más. No deberíamos sorprendernos de aquellos que no conocen a Jesús, sean ladrones o egoístas. La palabra describe a ellos que roban con violencia. No debería sorprendernos que aquellos que no conocen a Jesús actúen como un maldiciente, describiendo a una persona que es un asesino.
Pero los cristianos de Corintio esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos y no lo estaban haciendo. En lugar de eso, Pablo manda que ellos con tal ni aún comáis. O sea, si ves a un hermano practicando tales cosas y llenos de orgullo, dice Pablo, no te le acerques. En la cultura de esos días y muchas culturas hoy en día, comer con alguien es una expresión de amistad y compañerismo. En algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, estás obligado a reconocerlo como tu amigo y compañero. Y Pablo está advirtiendo a los cristianos de Corintio que no deben continuar en comunión cristiana con un pecador notorio, no arrepentido, y se siga haciendo llamar cristiano. Pablo dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Porque los que están afuera los juzgará Dios. Desafortunadamente muchos cristianos están ocupados juzgando a los inconversos, juzgando a los que no creen en Jesús, lo que solamente es trabajo de Dios, y están ignorando la pureza dentro de la iglesia. Y eso es lo que vemos hoy en día, mis amados hermanos, tristemente. Muchos predicadores no quieren hablar del pecado en la iglesia. Les dicen, viven en error. No quieren confrontar a la persona que vive en pecado porque tienen miedo que se vaya de la iglesia y por lo tanto dejen de ofrendar, dejen de dar. No juzgáis vosotros a los que están dentro, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Los cristianos de Corinto estaban fallando en juzgar donde deberían haber juzgado. Ellos no debieron haber guiñado al ojo al pecador notorio en medio de ellos. Ellos no debieron haberse considerado amorosos, por así decirlo. Debemos recordar ambas cosas, porque es importante tratar con el hombre pecador entre los cristianos de Corinto, no solo por el amor de la pureza de la iglesia, sino también por la propia salvación del hombre. Culminamos con el verso de inicio, primera carta a los Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Se estaba practicando la fornicación, la inmoralidad sexual. Hoy te invito a que medites en este mensaje y puedas reflexionar acerca de tu vida cristiana y puedas tomar una decisión sabia. Y si estás en algún lugar donde se está predicando la palabra, presta atención y dile al Señor, dame discernimiento para entender tu palabra. Ayúdame que te necesito. Señor Jesucristo, en tus manos pongo mi vida, en tus manos confiamos, Señor, nos sentimos protegidos por tu mano poderosa. A ti sea la gloria, Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Amén y amén.